Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41. Dice así, Segunda de Reyes 4, del 38 al 41. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande, esta es la Reina Valera, 1960. Pon una olla grande y haz potaje, guisado, dice algunas versiones, y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces él dijo: traed harina, y la esparció en la olla y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en aquella olla. Amén. Cierre sus ojos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que en esta mañana tú puedas hablar a nuestro corazón, que a través de tu palabra puedas traer luz, revelación, que esta palabra pueda ser clara, Señor, entendible. Señor, que del más chico al más grande, al oír esta palabra pueda entender, pueda tener claridad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quería hablar hoy sobre el tema de esta palabra, es muerte en la olla. Muerte en la olla, ¿verdad? Parece medio, wow, muerte en la olla. Ahí tiene que ver con este pasaje que acabamos de leer. La Biblia dice que Eliseo, ¿verdad? Quien conoce Eliseo, fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Fue discípulo de Elías, ¿verdad? Elías, ¿se recuerdan que usado por Dios, que desafió a aquellos profetas de Baal y de Acera? Cuando Israel estaba totalmente corrompida, la Biblia dice que Acab se casó con una mujer que era una sacerdotisa de Baal. O sea, Baal era el dios de más alto nivel en aquella época en los pueblos paganos, y era el ídolo contrario a todo lo que el pueblo de Israel profesaba. El pueblo de Israel adoraba al único Dios, al Dios, ¿verdad? Jehová, el único y verdadero Dios. Y habían muchos dioses, pero uno de los dioses más conocidos de aquella época era Baal, ¿verdad? La esposa del rey de la nación, del pueblo de Dios, del rey Acab, era una sacerdotisa de Baal. Y el mismo rey Acab estaba totalmente desviado, perdido. Él llegaba a ofrecer sacrificios al dios Baal, y uno de esos sacrificios muchas veces era muerte de niños. O sea, ese dios era un dios tan así que los sacerdotes le ofrecían niños. Algo totalmente, era una aberración a nuestro Dios, al Dios de Israel. ¿Verdad? La muerte, él iba contra la muerte de Dios. Y aquí, eso para decir que Elías era el profeta de aquella época, usado por Dios tremendamente, y él levantó como su discípulo Eliseo. Eliseo fue discípulo de Elías. La Biblia dice que Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. ¿Por qué? Porque él le dice: Elías, cuando vos te vayas, yo quiero que me des una doble porción de la unción del Espíritu que está sobre ti. Y ahí Elías dice: bueno, mirá, todo bien, lo que vos querés. En ningún momento dijo: sos una persona como él, sos una persona arrogante, sos una persona, ¿cómo se llama aquella palabra cuando la persona quiere mucho? Ambicioso, sos ambicioso. ¿Por qué querés más que yo? ¿Querés ser mejor que yo? Dice: no, todo bien, pero yo te voy a dar esa unción si el día que Dios me arrebate vos estás cerca mío. Si vos me ves siendo arrebatado por Dios, ahí la unción va a estar sobre vos. Y la Biblia dice que sucedió así. Elías partió con el Señor se lo llevó, ¿verdad? Fue prácticamente arrebatado. Y la Biblia dice que Elías deja su manto, y el manto entonces lo recoge Eliseo,
y continúa el ministerio allí de Eliseo. Y aquel pasaje donde nosotros estamos hablando, la Biblia dice que había mucha hambre en la tierra, hambre como hubieron en otras épocas, o sea, hambruna. Tal vez nosotros no sabemos, yo sé que en Uruguay se habla mucho del 2001, 2002, ¿verdad? Cuando hubo así un problema, crisis, fue una de las mayores crisis de la nación, mucho desempleo, la inflación muy alta. Yo, gracias a Dios, no viví esa época, la dejé a ustedes que la vivieran. En el 2001 yo me fui, entonces yo no llegué a ver esa crisis, creo que fue el 2002 por ahí más o menos el auge, ¿verdad? Pero en esta época había demasiada hambre. Y la Biblia dice entonces que llega Eliseo, también tenía a su discípulo, no me acuerdo bien el nombre de si era Gehazi o algo así, el nombre del discípulo, el criado, que en mi cabeza usted sabe que yo tengo la mezcla portugués y español, entonces hay algunos nombres los tengo en portugués y otros en español, y a veces para no confundir. Pero el criado allí de Eliseo le dice, mirá, a poner una olla, dice ahí, agarra una olla, ¿verdad? El versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que le dijo a su criado, pon una olla grande y haz un potaje, un guisado para los hijos de los profetas. Entonces, ¿cuál fue la dirección aquí del profeta Eliseo? Agarrar una olla grande y hacer un guisado para que los hijos de los profetas puedan comer. Hasta ahí está todo claro, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que nosotros siempre decimos que el lugar, la ciudad, el momento, todo nos habla algo, todo nos quiere decir algo. Y Gilgal, en la Biblia dice que ellos pararon en Gilgal. Allí en Josué capítulo 5, versículo 9, ¿verdad? Dice así, luego el Señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón aquel lugar se llama Gilgal o Gilgal, decía en algunas versiones, la NBI. Bueno, entonces Gilgal fue el lugar donde el pueblo que salió de Egipto después de más de 400 años en Egipto, se recuerda que Egipto apunta para el mundo, Faraón para el diablo, o sea, después que el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de Faraón, la Biblia dice que Dios le dice a Josué, es necesario que circuncides todo el pueblo que salió en Egipto, porque ellos pasaron más de 400 años y ellos se habían olvidado del pacto que Dios había hecho con Abraham. El pacto que Dios había hecho con Abraham, la promesa incluía la circuncisión. Este pueblo que vivió en Egipto no tenía la circuncisión. Entonces allí en Gilgal, Dios le dice a Josué, circuncida al pueblo. Usted sabe lo que es la circuncisión, ¿verdad? Entonces, aparte de ser el pacto con Abraham, que Dios había hecho con Abraham, significaba también, Gilgal significa tratar con la carne. ¿Por qué? Porque ese corte, ¿verdad? Que se hacía, el corte era en la carne, sucedía en la carne. O sea, en Gilgal Dios trató con la carne del hombre. Y le dice entonces, Josué, circuncida todo este pueblo, porque sin circuncisión, o sea, sin tratar con la carne de ellos no pueden avanzar. Sucedió eso en Gilgal. Entonces allí Eliseo, ¿verdad? Que sucedió después, junto con los profetas se encontraban en Gilgal. Se encontraban en el lugar donde tenía que tratarse con la carne, ¿verdad? Y tratar con la carne, usted sabe lo que es la carne es esto que nosotros tenemos, los deseos de nuestra carne, que se levantan contra Dios, ¿verdad? Un domingo, por ejemplo, esta carne dice, trabajaste toda la semana, ¿verdad? El Seba que se tiene que levantar como a las 7 de la mañana para venir de Montevideo, a veces él se queda aquí, pero a veces viene directo a Montevideo, con 3 hijos, quien tiene hijos chicos sabe que es 1 hora solo para arreglar todos los gurises para venir. No es solamente levantarse, subirte al auto y venir. Y ahí creo que eso es el domingo, trabajaste toda la semana, escuchá aquella vocecita que es de la carne, que te dice, no, quédate, dormir un poquito más. Ya te levantás toda la semana temprano y hoy que es domingo, que es el día de descanso, vos vas a levantarte, ir al culto.
el Señor sabe, y ahí viene siempre ese Señor sabe, el Señor sabe tu corazón, que vos querés ir, vos amás estar en los cultos, pero el domingo es el día de descanso, el Señor te entiende, quédate a dormir tranquilito, y ahí la carne dice, ay, tiene razón, yo merezco, ¿verdad? Eso es carne, porque Dios nunca le va a decir, quédate a dormir. Dios va a decir, es un sacrificio, sí, es un día que podías descansar, pero vos decidiste hacerlo mejor, darle al Señor. Porque el domingo cuando nosotros venimos al culto estamos consagrando al Señor, le estamos diciendo, Señor, hoy yo podía quedarme a dormir, pero porque te amo, yo te voy a dar el primer día de la semana, las primeras horas a ti. ¿Verdad? Cuando estábamos de novio, ¿se acuerdan cuando estábamos de novio? Juntaba 2 días, no dormía igual. Usted no decía, ay, no la voy a ir a ver porque estoy cansado. Y la mujer tampoco decía, no, hoy no lo voy a ver porque estoy cansada, trabajé toda la semana. Se iba así arrastrándose igual, pero la veía, ¿verdad? La novia. Todo lo que usted hablaba tenía que ver con ella. Ella, y porque fulana, y fulanito, y fulanita. No tenés otro tema, pero vamos a cambiar de asunto. Ya me tenés harto de fulanito y fulanita. Pero yo la amo, yo lo amo, es el amor de mi vida. Entonces con Dios es igual así, ¿verdad? Cuando nosotros amamos, decidimos amarlo, darle lo mejor. Y aquí entonces Gilgal era el lugar donde la carne es tratada. Pero también Colosenses 2.11 dice, Colosenses 2.11, además en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en ¿qué? Despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Entonces hoy nosotros no necesitamos cortar nada, gracias a Dios, hacer ningún corte en la carne, pero esa circuncisión dice la Biblia que es en el corazón, que esa circuncisión ya fue hecha en nuestro corazón. Y porque nosotros fuimos circuncidados, nuestra carne ya fue tratada. Y porque nuestra carne ya fue tratada, nosotros deseamos las cosas de Dios. Entonces Gilgal significaría el lugar donde Dios trata con nuestra carne, ¿verdad? Sería la cruz. En la cruz es donde Dios trata con nuestra carne. En la cruz es donde Él mató nuestro viejo hombre que no quería saber nada con Dios y nos hizo nacer de nuevo. Allí Juan 3.6 dice así, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué es la carne? Que dijimos que es en Gilgal donde es tratado. La carne es todo aquello, ¿verdad?, que recibimos al nacer. O sea, sus sentimientos, sus emociones, esto que desea pecar, ¿verdad? Que todo el tiempo que nuestra carne ama pecar, ¿verdad? Nuestra carne ama, como dijimos, todo menos Dios. Nuestra carne no le diga de ayunar porque ella no va. No, pastor, yo ayuno y no tengo ningún problema. Usted es demasiado santo, ¿verdad? ¿Verdad? Es muy santo. Usted ayuna y no, pastor, yo puedo ayunar una semana, me quedo sin comer. No tengo necesidad de comer, ¿verdad? Yo quiero llegar, un día quiero llegar a ese nivel. Es verdad que cuando usted va ayunando, se va acostumbrando y usted no sufre tanto, ¿verdad? Pero el deseo de comer siempre está ahí. La Biblia dice entonces lo que es nacido de la carne es carne. O sea, cuando usted nació como carne. Pero cuando nacimos a través del nuevo nacimiento, nacimos en el Espíritu. Entonces nosotros no somos solamente carnales, sino la Biblia dice que somos espiritual y nuestro espíritu quiere de Dios, ¿verdad? Si usted está aquí hoy, domingo, en este lugar, es porque su espíritu dice, yo quiero más, ¿verdad? Y hay una lucha, la carne contra el espíritu, y ahí el espíritu lo vence y le dice, yo voy a buscar del Señor, yo voy a la célula, estoy cansado, pero voy en el nombre de Jesús. Carne va a tener que ir sí o sí. Se ven los niños chicos, no quiero ir a la escuela. No tiene que querer, vamos. Bueno, la carne igual, la carne le va a decir, no quiero ir a la célula, no quiero ir al culto, déjame descansar un poquito más. Levántese y vamos, porque necesitamos buscar más del Dios. Amén. Amén. Otra de las cosas que sucedió allí, dijimos, es que era un tiempo de hambre. Había hambruna, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Hambre. Usted sabe que hoy en día vivimos en un mundo que está con hambre. Es por eso que vemos tantas cosas allá afuera, tanta depravación, ¿verdad? Tantos gustos extraños, tantas locuras que el hombre hace. ¿Por qué? Porque el hombre llega a un momento que ya la vida normal no lo satisface,
¿verdad? Ya formar una pareja, tener esposa, tener hijos, ya no satisface el deseo, la necesidad, el hambre que tiene dentro de él y ya comienza a inventar, no sé, casarse con un perro, casarse con un gato, esa barbaridad que hoy en día vemos. No, o sea, yo nací hombre, pero yo soy mujer. En mi interior hay una mujer, entonces yo soy mujer, que el mundo diga lo que quiera. Yo nací mujer, pero soy hombre. Yo nací hombre, pero soy un perro. Y aunque ustedes me vean como un hombre, pero yo soy un perro, por eso yo como un hueso y voy a comer. O sea, usted se ríe de esas cosas, pero solo prender la televisión y ve que está una locura. O sea, cada vez la gente está más loca. ¿Por qué? Es hambre. Es el deseo de satisfacer una necesidad, un hambre que hay. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando usted está con hambre, usted come lo que venga. Y es el punto más adelante. Cuando usted está con hambre, usted para donde sea y come. Y después pasa mal porque comió una hamburguesa en la calle que estaba estragada. Comió comida que estaba al rayo del sol, pero como estaba con hambre, ¿verdad? Y ahí entonces viene el otro punto. El hombre vive con hambre. El mundo tiene hambre, ¿verdad? Las personas tienen hambre, inclusive los cristianos tienen hambre. Hay muchos cristianos buscando, no, yo quiero algo diferente, yo quiero algo sobrenatural. Gloria a Dios si lo buscan Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente siempre está buscando novedad, ¿verdad? Los cristianos aún están buscando novedad. No, yo voy a aquella iglesia porque en aquella iglesia hay el manto sagrado del profeta, no sé cuánto, y te lo tiran arriba y cuando cae arriba tuyo sentí un fuego quemándote y un poder que te cambia. O sea, todas esas cosas, nada contra eso, porque Dios tiene sus modos, sus métodos y Dios es Dios, ¿verdad? Y Dios usa a quien quiere y como quiera. Pero ¿qué es lo que sucede? Los cristianos, hay muchos cristianos que están buscando eso. No, yo aquí no vengo porque somos 4, 5, 6, ni músicos tenemos, ni guitarra. Yo voy a aquella iglesia porque aquella iglesia tiene unas luces atrás que a Juan no le gustan, pero las paredes son grises y queda oscuro adelante y tiene una banda que de repente se apagan las luces y se abre una cortina y entra la banda con batería como al Seba le gusta y luces para aquí y tocando y es así, un mover de Dios. Yo quiero lugares así. Un día vamos a llegar a algo así, ¿verdad? Pero mientras tanto es lo que tenemos. Pero la gente va muchas veces atrás de esas cosas. Los cristianos van a veces atrás de cosas que agradan. No están a veces atrás de Dios, no están a veces atrás de la palabra. No están a veces de saber qué es lo que Dios tiene para mí. Si Dios me colocó aquí, algo Dios quiere usarme, algo Dios quiere hacer en mi vida. Pero muchas veces aquella iglesia, aquel lugar es lindo, por eso voy. Pero le preguntó a Dios si aquel es su lugar, ¿verdad? Y no hablo, le preguntó si realmente usted le preguntó a Dios si Dios quería usarlo en aquel lugar. Y aquí dice la Biblia entonces que el profeta le dice a Eliseo, le dice a su criado, agarra una olla, pone un guisado, ¿verdad? Y comenzar a hacer un guisado, allí dice otra palabra, como era la primera, decía un potaje, ¿verdad? Un guisado, y servirlo a los profetas que coman. Y ahí entra algo impresionante en la palabra de Dios, que alguien, que la Biblia no dice el nombre, dice salió a buscar algo para agregar a la comida y encontró una enredadera silvestre. Hay unas versiones que dicen que encontró una vid silvestre. ¿Usted sabe lo que es una vid silvestre? Es una parra, una vid como la de uva, pero que da uvas amargas, ¿verdad? Y esa uva creo que no sirve para nada, ¿verdad? Y hay una planta parecida también a la uva que crece mucho en aquellos lugares, que es veneno. Esa planta, la planta que este hombre dice que buscó, encontró una enredadera, le llamó la atención porque tenía unos frutos agradables a los ojos, y eso le recuerda que le llamó la atención, fruto agradable a los ojos, trajo y lo puso en la comida. Primero, ¿quién le dijo a aquel hombre que tenía que salir a buscar alguna cosa? El profeta ya le había dicho, está pronto, cocinar con lo que hay, servir ese guisado a los profetas. El profeta en ningún momento, Eliseo, dijo, recojan enredaderas y traigan para agregar la comida. Pero aquel hombre dice, no, está muy pobre esa comida, no, le falta algo. Hay papa nomás, ¿verdad? Era hambruna, imagino que ellos no tendría un pedazo de carne allá
sería casi todo vegetal, no sé, sería agüita, unas papas, un poroto, una lenteja, sería algo así más o menos. Me imagino que carne no habría en aquel lugar. Y dicen, no, está muy pobre esto, vamos a buscar algo más para agregarle, vamos a buscar una carne. Ahí usted llega allá a la carnicería, compra, no, vamos a meterle 1 kilo de pulpa, esto para que quede más sustentable, así más pesado, más bueno. Y ahí compra un pedazo de pulpa y está estragada, la mete en la comida y echó a perder toda la comida. Comen y todo el mundo pasa mal. Pero aquí dice la Biblia que aquel hombre salió a buscar y esa enredadera que él trajo, que él vio, nos apunta ¿para qué? Para aquello que llama la atención. Como decíamos aquí, a veces la gente corre atrás de lo que llama la atención. A veces las personas entran en la internet y comienzan a escuchar mensajes, palabras de pastores, porque llaman la atención para aquella iglesia, como yo le decía, las luces, el fuego, las luces y los colores y todo, y la banda tocando, y de repente entra el pastor y dice, qué buena que está aquella iglesia, voy a escuchar aquella palabra. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces solamente es luz, ¿verdad? Cuando aquel pastor, no estoy diciendo nada contra alguien, pero a veces cuando aquel hombre abre la boca, sale palabra de Dios, pero mezclada con la palabra de Dios sale algo que es hierba, que es venenoso. Entonces, eso apunta, ¿verdad? Esa hierba. La palabra allí para enredadera es hierba. Hierba en el original. Para enredadera, hierba en el original es obra. Usted se va a acordar, después siempre digo esto. Usted se va a acordar de esa palabra. En el original, hierba es obra, que significa algo brillante. Entonces, ¿qué es lo que le llamó la atención a aquel hombre? Le llamó la atención que aquella fruta, aquella enredadera era brillante, o sea, llamaba la atención. ¿Ya vio cuando usted ve una fruta así y dice, llama la atención? Y como yo le decía, eso le recuerda a quién. Comerán de todos los frutos que están en el huerto del Edén, pero no comerán del árbol del conocimiento del bien y del mal. El que sí deben comer del árbol de la vida, conocimiento del bien y del mal, no. La Biblia dice, y vio la mujer que el fruto era agradable a los ojos, delicioso para comer, nunca lo comió, pero ya sabía que era delicioso para comer y que podía adquirir sabiduría con aquel fruto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Tomó, comió y el pecado entró a través de la mujer y del hombre. Este hombre entonces toma aquella enredadera y la coloca dentro de la comida para agregar, para el caldo quedar más pesadito. Y de repente los profetas van a comer y uno de los profetas que estaba allí grita, hay muerte en la olla, hombre de Dios. O sea, uno pudo detectar, ¿verdad?, que había muerto. O sea, aquella comida era veneno. Si ellos hubiesen comido, irían a morir. ¿Qué se aplica a eso para nuestras vidas? Uno de los puntos es, ¿verdad?, la muerte en la olla puede aparecer de cualquier lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Algo que nosotros siempre hablamos es que nosotros somos lo que comemos, ¿verdad? Y todo lo que nosotros oímos, todo lo que nosotros escuchamos es comida, ¿verdad? Usted escucha las noticias en la televisión, usted escucha lo que las personas hablan en la calle, usted escucha una música cristiana o mundana, nada es neutro, ¿verdad? Eso usted está recibiendo un mensaje, eso es alimento. Si usted pasa todo el día alimentándose de redes sociales, Facebook, Instagram, de la vida del otro que salió a pasear con la familia y te dice, miserable, yo trabajo igual a un condenado y no puedo salir, y este tremendo chante y sale a viajar con la familia, de paseo aquí en Punta y con todo, y en un yate, y usted mira eso y le da ganas y yo estoy aquí sufriendo y no puedo salir porque si salgo de paseo no tengo para pagar las cuentas, ¿verdad? Y ahí eso le hace un bien tremendo, después te queda tan feliz, tan contento, que el otro miserable en la esquina está paseando y usted está metido en su casa, todo el verano encerrado dentro de su casa que no tiene, ¿verdad? Las noticias, mataron a tiro en Neptunia, en tal, cerquita de casa. Y ahí usted dice, bueno, vamos a cuidarnos porque en cualquier momento nos matan a nosotros, ya quedó mal, ¿verdad? Y sucede que la economía, según los economistas, la economía de Uruguay va a ser la peor en los últimos 100 años. Ay, la economía de Uruguay va a quedar, ¿y ahora qué voy a hacer? Usted no está bien, usted está trabajando, usted tiene su trabajo, sus cosas. ¿Por qué está tan afligido con algo que
Los economistas dicen que puede suceder, pero que no saben. Y ahí todo eso que nosotros oímos, la persona, el otro hablando, ¿verdad? El otro hablando allí, está en algún lugar y de repente empieza a decir, no, que está fea la cosa en Uruguay. No, y que dicen que va a quedar peor todavía. Y usted comienza a escuchar, va a quedar peor, va a quedar peor. Y ahí usted escucha todo eso y sabe va a quedar peor y empieza a desesperarse. ¿Por qué? Veneno. Todo eso es veneno. Y usted comienza a comer. Entonces, como siempre decimos, decida lo que usted va a escuchar, decida lo que usted va a comer. Y aquí vemos entonces, en medio de estos discípulos comiendo, de estos profetas, vemos algunos puntos importantes, algunas características importantes. Primero, ¿verdad? Dice que ellos estaban, o sea, ¿cómo entró la muerte la muerte en esa olla? Dijimos que la muerte puede entrar de cualquier lugar, puede aparecer en cualquier lugar. Si vemos la estructura de estos discípulos, ¿verdad? Ellos tenían enseñanza. Estos profetas tenían a Eliseo como maestro. O sea, era el maestro de los maestros. Imagínense tener a Eliseo como maestro, porque eso era una escuela de profetas. O sea, palabra de Dios, enseñanza tenían. También habían comunión, porque en medio del hambre ellos estaban juntos, tenían uno al otro para decirle, dale, animate, o estás desanimado, dale, ponele ganas, vamos a orar, dame la mano. Imagino que los profetas, ¿verdad? Cuando uno está junto con los hermanos, si usted está desanimado, se anima, como decía Juan. Si usted se deja de estar, usted se desanima y no tiene ganas para buscar de Dios. Pero ahí cuando usted le pone fuerza, gana y va a la reunión y está con los hermanos, usted sale diferente. Ay, qué bueno me hizo esta reunión, qué bueno me hizo la palabra que el hermano compartió. A veces ni siquiera en el culto, ni siquiera la palabra ofrenda. Allá afuera está conversando con un hermano y el hermano te da un comentario. Pa, vos sabés que Dios me bendijo con esto, con aquello. Vos sabés que yo estaba orando por vos y Dios me dijo que te dijera tal cosa, una palabra de parte de Dios. A veces eso ahí ya cambió todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso solamente encontramos en la comunión, ¿verdad? El Salmo es 133, si no me equivoco. Oh, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como el buen aceite que desciende por la barba de Aarón y va por sus vestiduras, porque allí envía Dios bendición. Entonces el lugar de comunión es bueno, porque nos animamos uno al otro. Ellos tenían comunión. Dijimos, tenían palabra, tenían comunión y también tenían liderazgo. Tenían el mejor líder, Eliseo, como líder de ellos. Entonces todo eso puede haber en una iglesia. Puede tener, ¿verdad? Puede tener comunión, puede tener palabra de Dios, puede tener, no sé, el mejor líder de todo, pero aún así, ¿verdad? La muerte puede entrar en la olla. ¿Y qué significa, verdad? Que es el otro punto. La muerte en la olla necesita ser identificada. O sea, necesitamos identificar la muerte en la olla en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque aquellos hombres, dice que uno de los profetas identificó que había muerte en aquella olla. Imagínense si no se hubiese dado cuenta. Imagínense si aquel hombre no hubiese visto, no hubiese percibido. Que hubieran comido y hubieran muerto todos. 1 Corintios 14, 24, ¿verdad? Dice la Biblia que todos pueden profetizar, si me lo proyectas, yo no lo tengo aquí, pero que unos profeticen y otros juzguen, dice allí, si me lo pone. 1 Juan 4.1 dice así, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométalo a una prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. ¿Ese era el primero? No, el primero. 1 Corintios 14, 29. Proyectarlo ahí, lo dejás, yo no lo tengo aquí. 1 Juan 4.1 dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que diga que es inspirado por Dios, sino que sométalo a una prueba. Y ahí es importante nosotros conocer la palabra de Dios, es importante nosotros tener lo que la Biblia llama discernimiento de espíritu para usted entender cuando lo que una persona dice viene de parte de Dios o no. Ahí decía, en cuanto a los profetas que hablen 2 o 3 y que los demás juzguen lo dicho. O sea, Pablo dice, si hay profeta en medio de nosotros, pueden profetizar, pero que cada uno juzguen, 2 o 3 dice ahí, y que los demás juzguen lo que ese profeta dijo. ¿Verdad? Es muy común en muchas iglesias
pentecostales principalmente, que están todo el mundo reunido, de repente se levanta aquella hermana, ¿verdad? Y empieza a decir, empieza a hablar en lengua y dice, así dice el Señor, ponete las pilas, si no, Él te va a matar el año que viene. Que a veces salen unas profecías que son como ametralladoras, ¿verdad? Y nadie quiere escuchar. Hay una profecía, ya le pasó eso alguna vez, hay una profecía que nadie quiere escuchar y cuando la hermana empieza a profetizar, usted ya se levanta, me voy, no vaya a ser que me venga una profecía a mí también de ese tipo y estoy muerto, ¿verdad? Primera Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas, doctrinarias y diabólicas. O sea, cuidado con lo que usted escucha. No todo lo que está en YouTube porque viene en nombre de Dios es palabra de Dios. No todos los pastores que usted escucha en YouTube porque son pastores, hombres de Dios, y no dudo que no sean, pero no todo lo que ellos dicen es palabra de Dios, ¿verdad? Cuidado con lo que usted escucha. Dice la Biblia, cuidado porque muchos vendrán abandonando la fe y siguiendo inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, o sea, hablando veneno. Palabras que parecen vida, palabras que parecen así, vida de parte de Dios, venida de parte de Dios, pero cuando usted la escucha, en vez de producir vida en usted, produce muerte, ¿verdad? ¿Cómo saber cuando una enseñanza o una palabra está llena de muerte? Primero, cuando predica la ley en lugar de predicar la gracia. Todo aquel que dice, bueno, arreglen su vida. Si usted está en pecado, reconcíliese con Dios porque si no, Dios te va a matar. Si usted le está pasando por problemas porque algo le está hecho. De repente dejó el auto en la calle, cae una rama y le cae bien arriba de su auto y le parte el auto al medio. Y me enteré hace poco tiempo, pero fue confirmado que el seguro, por más que usted tenga un seguro global, no le cubre daños de la naturaleza. O sea, si le llega a caer una rama arriba del auto o viene una inundación como vino en Montevideo la otra vez que los autos nadaban, frito en el horno, ¿verdad? Y ahí le sucede a usted, porque a usted nunca le puede suceder eso, pero le sucede a usted caerle todo eso, el seguro no le cubre y ahí alguien dice, ¿qué será que te sucedió eso a vos? ¿Estás dando el diezmo? ¿Estás ofrendando? Algo estarás haciendo. No, estoy dando, sí, soy fiel. Pero hay algo ahí que no me engaña. Algún pecado oculto tenés. Si no te arrepentí, el Señor va a pesar la mano y va a traer el juicio, porque Dios es amor, pero es justicia. Y ahí usted ya escuchó ese mensaje, murió. Se derrite, ¿se acuerda? ¿Se acuerda Tony Jerry cuando el gato se derretía y... Entonces, si la prédica en vez de ser gracia, es ley, es muerte, ¿verdad? Si la predicación trae condenación, usted escuchó la palabra y en vez de sentirse bien, se siente condenado, se siente sucio, ¿verdad? Eso es muerte, ¿verdad? Cuando la predicación a veces, como decía Juan también aquí, es de autoayuda. Usted puede, usted consigue, ánimo, campeón, levántese, salga a buscar, ¿verdad? Como decía Juan, sí, eso como es coaching, ¿verdad? Que es entrenador ¿cómo se dice aquí? Son motivadores, ¿verdad? Esos motivadores, coaching es una palabra en inglés, motivadores, esos motivadores, ¿verdad? Parecen hasta cristianos, usted lo escucha y lo único que falta ahí es la Biblia nomás, se le falta todo. Lo único que falta es Cristo y dice usted, vamos, usted es capaz. Pero si usted ve los mensajes de esos motivadores, siempre es usted, el hombre en el centro, ¿verdad? Es el humanismo puro. Usted consigue, usted puede, ¿verdad? ¿Qué es lo que la palabra dice? En Cristo sí puedo todo. En Él yo puedo. En Él consigo. En Él voy a triunfar. Él me va a dar sabiduría. Él me va a guiar. Pero esos mensajes normalmente usted puede, campeón. Vamos, campeón. O sea, las prédicas que tienen que ver con la fuerza de su brazo y no con el poder del Espíritu Santo es muerte. ¿Por qué? Porque llega un momento que usted cree, se cree ese mensaje y dice, yo puedo, si no fuese por mí, no, si no fuese por mi brazo, yo que salía, yo. Ya escuchó personas que todo yo, sí, porque yo me esforcé, porque yo estudié, porque yo sí, es verdad, usted tuvo su parte, pero gracias a Dios que yo conseguí, amén, en Él lo conseguí.
Esas prédicas también que lo que el hombre puede hacer y no lo que Cristo ya hizo en la cruz. ¿Verdad? Cuando se predica sobre lo que usted puede hacer y se olvidan. ¿Verdad? Hay mensajes muchas veces que Cristo no aparece. Hay predicación a veces que la palabra Cristo no aparece ni siquiera una vez. ¿Verdad? Cuando la predicación nos lleva a creer que Dios está enojado con nosotros. Dios, como le decía recién, ¿verdad? Cuando muchos predican que la victoria sobre el pecado y el diablo es algo que usted se lo ganó. Cuando en verdad yo no hice nada, fue la gracia que me alcanzó. Yo venzo, yo conquisto por la gracia. Cuando la predicación nos hace sentir culpa y condenación en vez de alegría y justificación. ¿Verdad? Pablo decía, por tanto, alégrense. Por nada estén afanosos, sino que sean presentadas sus peticiones delante del Señor, ¿verdad? Con toda oración y súplica y con acción de gracia. ¿Qué acción de gracias? Gracias, Señor. Usted puede decir gracias si usted está perturbado, si usted está deprimido, si usted está preocupado al punto de quedar enfermo, pasar mal. Usted puede dar gracias. De esa forma no. ¿Verdad? La Biblia dice que las tribulaciones de este mundo son pasajeras. Cristo dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo vencí. O sea, ustedes también van a vencer. Todo problema tiene fecha de vencimiento. Él va a pasar. Amén. Y siempre pasa. Por eso debemos confiar en Él. Entonces, cuando la prédica nos hace sentir culpa, cuando se predica que la bendición es para los merecedores y no por la gracia. O sea, nosotros no merecemos nada. Lo que yo acostumbro a decir es, si hay algo que nosotros merecíamos, y Cristiano me dice, no digas más eso, Pastor Luis, porque la gente se puede enojar. ¿Verdad? Yo lo decía mucho, entonces lo paré de decir, pero a veces lo digo. ¿Verdad? Lo que nosotros merecíamos, que la verdad el infierno. Eso es lo que nosotros merecíamos. ¿Verdad? Nosotros no merecíamos nada, pero porque Cristo nos alcanzó, Cristo nos encontró, entonces Él nos dio vida y vida eterna. Amén. Entonces, otro de los puntos también, la muerte en la olla debe ser reportada o dicha o hablada. Dice que aquel hombre vio que había muerte en la olla y ¿qué es lo que dice? Hay muerte en la olla. O sea, usted tiene que decir, denunciado sería la palabra, no sé, ¿verdad? Yo sé que denuncia muchas veces nos viene como cuando va a denunciar a la policía. Pero cuando usted denuncia a la policía, usted está como de cierta forma diciendo un hecho que sucedió, ¿está? Diciendo algo mal que usted se lo dice a la policía para que ellos resuelvan. Entonces fue algo parecido a lo que hizo este hombre. Dice, hay muerte en la olla. ¿Verdad? Otro de los puntos también importante aquí es, dice la Biblia que enseguida que este hombre dijo eso, el profeta Eliseo, ¿qué es lo que dice? Traigan harina y coloquen la harina dentro de la olla. Entonces la pregunta es, si había harina, ¿por qué este hombre fue a buscar esas enredaderas? Usted sabe que la harina era lo que necesitaban en la época bíblica para cocinar, era harina y aceite, ¿verdad? Te ve que con eso ya resolvían. Entonces harina es la comida, la principal comida del pueblo de Israel en aquella época. Si había harina, ¿verdad? ¿Por qué fueron a buscar esas enredaderas? ¿Por qué que fueron a buscar eso otro para traer, ¿verdad? Para colocar a la comida. Y aquí entonces nos apunta, ¿verdad? Para la palabra de Dios, ¿verdad? Harina, la harina se hace el pan. El pan apunta para Cristo y apunta para ¿qué? Para la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que nosotros comemos. Entonces, si tenemos comida, ¿por qué necesitamos salir a buscar más comida por ahí? ¿Por qué necesitamos agregar? Pasa que aquel tiene una manera así que me gusta. O sea, lo que va a cambiar nuestra vida, lo que nos va a hacer crecer en Dios es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra que nosotros tenemos, la palabra que es el pan de Dios, ¿verdad? El pan que Dios nos dio, que es la palabra. Cristo también dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres, sus padres, comían el maná, el pan que descendía del cielo y murieron. Pero ahora ustedes me tienen a mí, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Verdad? El pan que descendió del cielo es Cristo, es la verdad, es la palabra. Amén. Entonces, ¿por qué que ellos fueron a buscar otras cosas para agregar a la comida? Y aquí hay una enfermedad que la llamamos de la enfermedad de los Gálatas. ¿Usted sabe cuál es la enfermedad de los Gálatas?
La enfermedad de los Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, porque habiendo comenzado en el Espíritu, ahora ustedes continuaron en la carne. O sea, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la enfermedad de los Gálatas? Es que ellos quisieron agregarle al Evangelio la ley. ¿Verdad? Los Gálatas comenzaron con el Evangelio, comenzaron con la palabra en el Espíritu, pero después dijeron, bueno, lo siguiente, ¿querés ser cristiano en mi iglesia? Vamos a colocar aquí la circuncisión primero, todo el mundo aquí, los hombres, vamos a pasar por la circuncisión, vamos a usar ese gorrito que usan los judíos, vamos a usar, no me acuerdo cómo el nombre, aquel que parece una bufanda, y a partir de hoy todo el mundo nos vamos a vestir como judíos, ¿ok? Pero si no lo hacen eso, pierden la salvación, se van para el infierno. O sea, más o menos fue eso lo que los Gálatas hicieron. Los Gálatas quisieron aplicar el judaísmo a los nuevos cristianos. Quisieron aplicar la ley, ¿verdad? Quisieron mezclar gracia con ley. Cuando usted mezcla gracia con ley, ¿sabe lo que pasa? Hay muerte en la comida. Porque la Biblia dice que la ley trae condenación, la ley trae juicio, la ley, ¿verdad? Fue algo que Dios trajo para mostrarnos que nosotros éramos, ¿verdad? Dios nunca nos dio la ley para que vivamos en ella. Dios nos dio la ley para que nosotros entendamos que no la podemos cumplir. Cuando nosotros entendemos que no la podemos cumplir, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos a alguien que nos pueda ayudar. Nuestro Salvador Cristo, como Cristo la cumplió al pie de la letra y nos colocó en Él, ahora nosotros somos aceptados delante de Dios, ¿verdad? Y los Gálatas, ¿qué quisieron hacer? Mezclar ley con gracia. Y ese es un problema. La mayoría de las iglesias, ¿verdad?, predican sobre la gracia. Pero la mayoría de las iglesias, mezclado con gracia, hay ley, ¿verdad? No es por la gracia, es favor de Dios. Pero estás siendo fiel al Señor. Estás orando, estás buscando al Señor. No, esta semana no. Está explicado. Si no oraste esta semana, por eso que el Señor no te bendice. Por eso que estás pasando por ese problema. No, pero yo busco al Señor siempre. Fue solo esta semana. No importa, ya fue lo suficiente para el juicio de Dios, Carlos, para que Satanás entrara en tu vida y trajera todos los problemas. Eso, ¿verdad? Es ley, legalismo. Eso es veneno. Y por último, la muerte en la olla debe ser eliminada. La muerte en la olla debe ser eliminada. Allí, Levítico 2.1 dice así, Levítico 2.1, si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta será de flor de harina sobre la cual pondrá aceite e incienso. En el libro de Levíticos habían 5 ofrendas, una descripción de 5 ofrendas que eran ofrecidas a Dios, ¿verdad? 4 de esas tenían que ver, era un tipo de la muerte de Cristo. 4 ofrendas apuntaban para el sacrificio de la cruz, para la muerte del Cordero, la muerte de Cristo. Pero había una de las ofrendas que representaba la vida, que era esta ofrenda, la ofrenda de cereal, ¿verdad? Que era sacrificada al Señor. Dice, si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, era la ofrenda de vida, esta será de flor de harina. ¿Qué es lo que había? Harina, flor de harina, sobre la cual pondrá aceite e incienso. Y la Biblia dice que esa ofrenda era recibida por el Señor como una ofrenda de olor agradable. O sea, Dios respiraba esa ofrenda y Dios se sentía complacido con aquella ofrenda, ¿verdad? Y era la ofrenda de flor de harina, la ofrenda de cereal. Las otras ofrendas tenían que ver con sacrificios, matar, limpiar, cortar. Pero esta ofrenda, ¿verdad?, era para vida. Y se colocaba flor de harina. Entonces, ¿qué fue lo que colocó en la olla? Allí Eliseo, cuando había veneno, cuando encontraron muerte, harina. Entonces, esa harina apunta para vida. Cuando él colocó, ¿verdad?, sobre aquella comida, colocó harina, ¿verdad? Dice la Biblia que enseguida la comida que tenía veneno quedó apta para comer. Y Eliseo dice, ahora sí pueden comer, ahora sí esa comida quedó perfecta, quedó buena para comer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos cuando tenemos muerte? ¿Verdad? Hay algo que decíamos en unas palabras que ministramos hace un tiempo atrás,
¿verdad? Que la muerte la encontramos en todas partes, ¿verdad? Que la muerte la encontramos en el trabajo, son palabras que oímos en el trabajo. De repente estás así y el tipo está conversando con el otro y empieza a hablar cualquier asunto y eso ya te dejó mal, ¿verdad? Hay palabras que pesan en nuestro espíritu, que producen muerte, ¿verdad? Y ahí la Biblia dice entonces que cuando hay muerte necesitamos colocar harina y esa harina, ¿verdad? Apunta para quién también, Cristo. Cuando nosotros comenzamos a alimentarnos de Cristo, ¿verdad? Él comienza a abrir nuestros ojos y Él comienza a mostrarnos. Eso no es de Dios. Eso no es lo que yo dije. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso no se parece conmigo, ¿verdad? Eso no es lo que yo quiero que vos comas. ¿Por qué? Porque toda la palabra, y aquí ya finalizamos, toda la palabra, toda la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que toda la Biblia es palabra de Dios. Pero no toda la Biblia produce palabras de vida. Si usted lee Levítico allí, Levítico 28, a partir del versículo 15 en adelante dice, si desobedecieres la voz de Dios, maldito será en el campo, maldito en la ciudad, tu mujer será estéril, recibirás tumores, recibirás plaga como las plagas de Egipto. Te escucha esa palabra y ¿qué es lo que va a producir? Vida. Y Dios dice, si no escuchares la voz del Señor y no la obedecieres, todo eso que pasó ahí te va a suceder a ti. Y usted dice, ay, yo no me acuerdo si esta semana me porté bien. Colóquese en pie.